Buenos días para todas y todos. Mucho gusto, mi nombre es Dangeli Aldana. Yo soy abogada de la Corporación Defense, Centro de Estudios Sociales para la Defensa de Derechos Sociales. La idea de este espacio es hablar sobre las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas y enfocarnos en la plataforma Rappi de acuerdo a una ficha de caracterización que fue aplicada en el año 2019 a diferentes Rappi tenderos. Entonces, en concreto, digamos que la idea de este espacio es poder conocer las condiciones laborales, saber si realmente Rappi es una plataforma de contacto o si lo que encontramos aquí son relaciones laborales disfrazadas y precarizadas. Vamos a iniciar indicando que de las personas encuestadas, encuestamos 318 personas. Esta encuesta fue realizada por el Centro de Solidaridad, por Defense, en colaboración con la Universidad del Rosario y la Escuela Nacional Sindical. Vamos a iniciar diciendo que más del 80% de las personas encuestadas eran hombres, los que se dedican a este oficio. Para puntualizar, los rapitenderos son personas que se dedican a realizar domicilios para la plataforma Rappi en diferentes restaurantes, supermercados, aunque Rappi ahorita actualmente tiene diferentes servicios. La edad de las personas encuestadas, el 50% está entre 25 y 35 años y el restante varía entre los 18 y los 25, que ahí tenemos un 36.2%, y entre los 36 y los 45 años. Algo importante que resaltar aquí es la nacionalidad de las personas que prestan estos servicios, y es que más del 56% son de nacionalidad venezolana. Puede que actualmente al año 2021, pues recordemos que esta encuesta es del 2019, puede que al año 2021 estas cifras hayan aumentado y sean más del 56% los venezolanos que presten estos servicios. Esto conforme a que nosotros actualmente trabajamos con la organización sindical de trabajadores de plataformas que se llama UNIDAP, y actualizando cifras sabemos que más del 56%, más de casi el 80% de las personas que prestan estos servicios son de nacionalidad venezolana, debido a la forma en la que se vinculan a la plataforma. Pues digamos que es una forma fácil de vinculación. Para redondear o para puntualizar, Rappi pues es una plataforma de contacto que es una multinacional colombiana que ya tiene presencia en diferentes países, que actualmente, aparte del servicio de domicilio, que pues es del que estamos hablando puntualmente, de los rapitenderos, tiene otro tipo de servicios, y que no vincula a sus rapitenderos de una forma laboral. Básicamente no existe ningún tipo de vínculo entre el rapitendero y la plataforma, sino que simplemente Rappi alega ser una plataforma de contacto entre el repartidor y la persona que solicita el domicilio. Allí nace un contrato de comodato entre el repartidor o rapitendero y la persona que solicita el servicio. Y Rappi simplemente es la plataforma que genera el contacto. Ahora, ¿cómo se vincula el rapitendero? Para redondear esta idea, es que simplemente el rapitendero descarga la aplicación de Rappi, se registra como domiciliario y acepta unos términos y condiciones. Más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de esos términos y condiciones, porque normalmente el repartidor no lee esos términos y condiciones, y al aceptar esos términos y condiciones, lo que hace es asumir toda la responsabilidad y liberar a la plataforma de cualquier tipo de responsabilidad, valga la redundancia, para que no le genere a la plataforma ningún problema. Entonces, volviendo al punto, más del 50%, más del 56% de los vinculados
a la plataforma como Rapitenderos son de nacionalidad venezolana. Tenemos otro porcentaje de colombo-venezolanos y claramente otro porcentaje de colombianos. El estrato socioeconómico, la mayoría de las personas encuestadas eran estrato 2 y posteriormente veíamos que más del 80% de las personas que prestan este servicio viven en arriendo. Vamos a saltar esto. El nivel de estudio realizado, más del 53.1% indicó que su nivel de estudio era secundaria, es decir, lo que conocemos aquí como bachillerato, y algunas otras personas, un porcentaje muy bajo, tienen incluso título universitario, título tecnológico, título técnico. Posterior a eso, ya vamos a entrar a abordar las condiciones puntualmente laborales, las condiciones de trabajo. Y es que algo muy interesante es saber qué tiempo dedican estas personas a prestar el servicio para efectivamente lograr unos ingresos, ¿sí? Básicamente los rapitenderos están disponibles todo el tiempo, ellos activan su aplicación, se ponen como disponibles y les llegan los diferentes pedidos que deben realizar, pero entonces ellos permanecen en la calle, a veces fuera de los supermercados. Aquí en Bogotá lo que los vemos es en las zonas del Carulla, las zonas de los restaurantes, fuera del Éxito, fuera de todos estos supermercados grandes y fuera de todas las zonas donde se ubican los restaurantes que tienen productos o que ofrecen productos a través de la plataforma. Listo, entonces, lo que veíamos era que un gran porcentaje de trabajadores encuestados, en su mayoría, dedicaban más de 7 o los 7 días de la semana prácticamente a prestar el servicio para la plataforma. Ahora, ¿en qué tiempos lo prestaban o cuánto tiempo era el mínimo que dedicaban a la prestación del servicio? Entonces, aquí veíamos que el tiempo prestado para la prestación para el servicio. Entonces lo que veíamos era que los rapitenderos dedicaban más de 12 horas o incluso 18 horas a la prestación del servicio para lograr obtener unos ingresos medianamente dignos, por decirlo así, o medianamente favorables para lograr solventar sus gastos. Y lo que les decía, o sea, a ellos no les llegan pedidos todo el día, todo el tiempo. Ellos tienen unos picos, unos horarios picos donde suelen solicitar los servicios, entonces en las horas de la mañana, en las horas del mediodía y sobre la tarde y muy en las horas de la noche. Entonces veíamos que varios de estos rapitenderos dedicaban tiempo en largas jornadas de la noche, porque incluso por medio de esta aplicación se solicitan licores, entonces ellos tenían que estar disponibles hasta muy altas horas de la noche que la plataforma presta sus servicios. Ahora, ¿cuántos días? Perdón, eso ya lo vimos. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es cuál es el tiempo mínimo que dedica el rapitendero, pero qué es lo mínimo que le pagan, o sea, cuál es el monto mínimo de un pedido por distancia recorrida. Y entonces ahí entrábamos en un dilema porque de las 318 personas encuestadas no logramos llegar a un consenso de un pedido mínimo. Más de casi 50 personas nos dijeron, no, es que lo mínimo son 2.000 pesos, pero otros nos decían, no, es que es 1.000, no, es que son 1.200, es que son 1.300, es que son 1.500. Otros decían, no, yo recibo 4.000, no, yo recibo 5.000, no, yo he recibido hasta 7.000 pesos, nos decían algunas personas. Pero realmente, y lo que hemos visto con la organización sindical que se encuentra apoyando a los trabajadores de Rappi, es que no existe un monto mínimo que se pague por domicilio realizado. Y es que lo que dice la plataforma normalmente es que a ellos les pagan por distancia recorrida, ¿sí? Independientemente de lo que lleven, sea comida, sea bebida, a ellos les pagan es por distancia recorrida.
Entonces, entre mayor distancia recorra, mayor se pagará el pedido. Y entre menor distancia recorra, pues menor será el monto del pedido. Pero realmente frente a eso no hay una claridad. Eso es lo que manifiesta la plataforma, pero hay compañeros, hay personas de rapitenderos que hacen parte del sindicato que nos han dicho, no, es que mire, yo puedo recorrer muy poco y a mí me pueden pagar como mínimo 4.000 pesos. Otros nos dicen, no, yo recorrí distancias muy largas y lo mínimo que me llegaron fue 3.000 pesos. Porque además hay pedidos que se asignan como simultáneamente. Entonces, si yo puedo tomar dos domicilios hacia la misma zona, hacia el norte, pues, entonces yo puedo llevarlos los dos, pero no hay tampoco claridad de cuánto me van a pagar por cada uno. Al final solamente me pagan una distancia recorrida. Entonces, ese actualmente es un conflicto que tienen los trabajadores, los rapitenderos, y es que no se tiene claridad del monto mínimo que se debe pagar por distancia recorrida. Ahora, ¿qué medio de transporte se utiliza para prestar el servicio? Cada rapitendero debe tener su propio medio de transporte. El 72% en el año 2019 nos indicó que su medio de transporte era bicicleta y el otro restante nos dijo que era moto. Sin embargo, sabemos que hay repartidores que incluso se van a pie. Eso igual también depende de la zona, pero en la mayoría de los casos lo que se usan son las bicicletas. ¿La plataforma presta alguna ayuda para este tipo de transporte? No. O sea, el repartidor tiene la responsabilidad de buscar su medio de transporte y lo que les decía, entre mayor distancia recorran, pues mayor será el pago de los pedidos. Ahora, algo que anotar aquí es que la plataforma no deja al rapitendero o al repartidor eh, repartir o trabajar, mejor dicho, en la zona en la que él quiera. Es decir, por ejemplo, aquí en Bogotá hay una zona que es la zona, la 85, que es la zona de los restaurantes, que es donde está, donde hay grandes supermercados como Carulla, Éxito, y los repartidores prefieren esa zona. Y es una mejor zona, es una zona más segura, es una zona más solicitada. Pero lo que nos han informado los repartidores es que así yo quiera trabajar en esa zona, pues la plataforma no me lo permite. La plataforma me hace empezar en una peor zona, en una zona más insegura, en una zona con menos pedidos, en una zona donde sea más difícil el desplazamiento. Y si yo completo una cantidad de pedidos en esa zona, entonces puedo ascender a una mejor zona. ¿Sí? Entonces, vayamos teniendo este tipo de cosas en cuenta para que al final veamos si realmente esto no es un contrato laboral o veamos qué tipo de relación es la que existe acá. Tengamos en cuenta que quien toma estas decisiones por parte de la plataforma no son personas que estén mirando repartidor por repartidor, en qué zona está, quién es nuevo, quién no, sino que es el algoritmo que se creó puntualmente en Rappi para manejar todas estas situaciones. Listo, aquí veíamos, preguntábamos a las personas si solamente trabajaban en Rappi o tenían otra fuente de ingresos. Entonces, claro, más del 80% de los encuestados nos dijeron que solamente prestaban servicios en Rappi. Y volvemos a lo que les decía antes. Es que hay trabajadores que dedican 12 horas y hasta más para lograr tener unos medianos ingresos porque no siempre, no reciben pedidos todo el día, todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, ellos están disponibles la gran mayoría del día para prestar el servicio a Rappi. Y eso no les permite trabajar en otros espacios. Preguntábamos si recibían capacitación o algún tipo de entrenamiento para ser parte de la plataforma o para entender cómo realizar su actividad. El 87.4% nos dijo que sí, nos decían que una vez descargaban la aplicación les llegaba información de cómo debían realizar y prestar sus servicios y una parte muy mínima, un 12.6% nos indicó que no, pero en la gran mayoría sí. Y digamos que actualmente la forma en la que la plataforma se contacta
con sus trabajadores o con sus repartidores es a través de mensaje de texto, mensajes mismos que llegan por la aplicación y por este medio los informa, los orienta, les indica qué deben hacer, etcétera. Preguntábamos si la empresa exigía los elementos de protección personal para ejercer la actividad laboral. Esto en el entendido que al ser trabajadores que se movilizan en bicicletas o en motocicletas o a pie o en algún otro tipo de vehículo y que están todo el tiempo en la calle, es obvio que están expuestos a diferentes peligros y riesgos en medio de la prestación de su servicio o en medio de la realización de su actividad. El 75.5% de los trabajadores encuestados nos dijo que no recibían ningún tipo de elementos de protección personal, que más bien en ocasiones la empresa los obligaba a usar vestimenta con sus logos, pero no recibían ningún tipo no recibían ningún tipo de elemento de protección personal. Muy importante, queríamos conocer qué tipo de seguridad social tenían estas personas. El 53.9%, o sea, más de la mitad, nos indicó que no se encontraban afiliados a salud. El otro 46.1% nos indicó que sí, pero vamos a ver qué tipo de afiliación tienen estas personas. Entonces, de los que nos indicaron que sí, el 33.7% nos dijo que estaban en el régimen contributivo, el 29.6% como beneficiarios y el 36.7% con el CISBEN o en el con CISBEN, perdón, en el régimen subsidiado. Y entonces, de los que nos dijeron que estaban en el régimen contributivo, 66.2% nos dijo que cotizaba como independiente y el otro 33.8% nos dijo que estaba como dependientes. Preguntamos si actualmente estaban cotizando pensión. La mayoría, más del 90%, nos indicó que no se encontraban cotizando pensión. Preguntamos si alguna vez habían cotizado pensión. El 61.7% de las personas encuestadas nos dijeron que no. Y el otro 38.3% nos dijeron que sí, en su mayoría colombianos. Muy importante, si estaban afiliados a riesgos laborales. ¿Y esto por qué? Porque Rappi siempre ha alegado que les tiene un seguro, que es un seguro de movilidad, que es un seguro que cubre riesgos laborales, etcétera. Y queríamos saber entonces si en efecto ellos tenían algún tipo de protección en riesgos laborales. Más del 90% de los encuestados nos dijeron que no. Y el otro 8.8% nos dijo que sí. Preguntamos si en los últimos 2 años y bueno, mediante la prestación del servicio de repartidores, si habían sufrido algún tipo de accidente. El 63.2% nos indicó que no, pero el otro 36.8% nos indicó que sí. Y al preguntar qué tipo de accidentes habían sufrido, a las personas que nos indicaron que sí, que fueron 119 personas, lo que vimos es que en su gran mayoría han sido caídas mediante cuando se movilizan en sus vehículos o en su transporte para llevar los pedidos. Otro tanto cortaduras, robos sin lesiones o con lesiones. Muy pocos nos indicaron que habían sufrido fracturas, otros que se han golpeado contra objetos y algo muy grave es que casi un 25% nos dijo que habían sufrido accidentes o choques de tránsito. Les preguntamos si habían contraído enfermedades a causa de la prestación de su servicio. El 66.7% nos dijo que no, el otro 33.3% nos dijo que sí. Al preguntar cuáles han sido estas enfermedades, la gran mayoría nos dijo que eran enfermedades de tipo respiratorio y esto se debe obviamente a que ellos a diario están expuestos a la lluvia, al calor, al frío y a unos cambios de temperatura que pueden ser extremos que los han llevado a sufrir este tipo de enfermedades. Por eso les preguntamos cuáles consideraban que eran los riesgos más comunes de ser domiciliarios de Rappi. Y la mayoría nos dijo
que era el riesgo físico porque ellos estaban expuestos al ruido, a temperaturas extremas, a vibraciones, etc. Preguntamos si habían sufrido algún tipo de acoso mientras laboraban. Más del 90% nos dijo que no, un porcentaje muy mínimo nos dijo que sí. Y aquí es curioso porque la mayoría de las personas que nos señalaron que sí, ese 8,2% eran mujeres. Preguntamos si estaban afiliados a alguna asociación o sindicato. Recordemos que esto es en el 2019. El 98,7% nos dijo que no. Y digamos que a raíz de eso, posterior a la aplicación de esta encuesta en el 2019, es que nace la Organización Sindical de Trabajadores de Plataformas en el 2020, a finales del 2020 más o menos, y empieza a agrupar gran mayoría de repartidores, de rapitenderos. Por eso les preguntamos si creían que deberían tener un sindicato o una asociación que los representara. La mayoría nos dijo que sí. Y finalmente, pues, ¿cuáles eran los temas más importantes que debían atenderse para mejorar las condiciones de los domiciliarios? Muchos nos dijeron que el tema de seguridad social era fundamental, otros nos hablaron de la estabilidad laboral, otros nos dijeron que se debía establecer un salario mínimo para los trabajadores repartidores de la plataforma. Otros nos hablaron de alimentación, otros querían herramientas de trabajo, en fin, pero lo que usted, o sea, lo que vemos aquí es que la mayoría de estas personas, de estas 318 personas encuestadas entre Bogotá y Medellín, lo que quieren son condiciones laborales o garantías mínimas de un contrato de trabajo. ¿Cierto? Un contrato, una estabilidad laboral, un salario, una seguridad social, una capacitación para realizar el trabajo, las herramientas y los elementos de protección para realizar el trabajo de manera segura. Y finalmente preguntamos si habían sido sancionados por la empresa. El 85,5% nos dijo que no, el 14,5% nos dijo que sí. Entonces, ahora vamos a entrar de fondo al tema de, o sea, una vez repasadas las condiciones que tienen estos repartidores, vamos a entrar a hablar de fondo de si realmente esto es o no es una relación laboral y cuáles son las consecuencias de que estas personas que están vinculadas a través de plataformas no tengan ningún tipo de garantías. Entonces, recordemos, las plataformas digitales se han dedicado a decir que ellas no celebran contratos laborales, que simplemente son plataformas de contacto para ofrecer un servicio, ¿cierto? Rappi puntualmente se ha caracterizado por indicar que los repartidores, los rapitenderos, son colaboradores y que ellos son trabajadores independientes, que son personas autónomas. Nuestra teoría realmente es que ellos son trabajadores y que la relación, que aunque más bien, que aunque no exista una relación con Rappi, lo que vemos aquí bajo la prestación del servicio que ellos realizan es un contrato realidad. Y ya vamos a ver por qué. Entonces recordemos, el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo nos indica cuáles son los elementos constitutivos de un contrato laboral o de una relación laboral, ¿sí? Y aquí nos dicen que son tres: la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario o el pago por prestar un servicio, ¿sí? Una remuneración. ¿Qué es lo que nosotros vemos de los repartidores o de los rapitenderos? Ellos realmente están bajo una subordinación. ¿Y cuando vemos que están bajo una subordinación? Por ejemplo, aquí, usted ha sido sancionado por la empresa, que 14,5 personas nos digan que sí, es porque realmente se aplica algún tipo de sanción a los repartidores. Una vez nosotros indagábamos esto con la organización sindical, con Unidad y con los trabajadores de Rappi que ellos agrupan, ellos nos decían es que vean, la plataforma nos bloquea cuando quiere, nos bloquea por aceptar términos y condiciones.
Entonces, cuando yo les hablaba de esos términos y condiciones y les decía que más adelante lo íbamos a ver, era precisamente para tocar este tema de la subordinación. Y es que independientemente de que los trabajadores acepten unos términos y condiciones, la empresa no puede respaldarse en esos términos y condiciones para bloquearlos cuando quiere, cuando se le dé la gana. Y es que eso es lo que hace actualmente Rappi. Y es que el trabajador puede estar prestando su servicio de manera normal y de un momento a otro amanece bloqueado. Donde la empresa, con un correo donde la empresa le indica, es que usted incumplió términos y condiciones, tenemos quejas o recibimos soportes de su incumplimiento. No envían pruebas, no les dicen a qué se debe el incumplimiento, no les dicen quién reportó la queja, sino que simplemente los van bloqueando así como así. Esto lo hace el algoritmo. Primer señal de subordinación, ¿cierto? Segunda señal de subordinación. Es que Rappi, o sea, yo solamente no me vinculo descargando la aplicación y ya. Es que yo tengo la obligación, si quiero hacer parte de Rappi, de comprar una maleta. Y tiene que ser una maleta comprada por mí, porque no me puede el amigo, el compañero prestar una maleta y turnárnosla, no. ¿Por qué? Porque esa maleta trae un código QR que va de la par con mi código de usuario, ¿sí? Con mi usuario de Rappi. Entonces, obligatoriamente, si quiero tener un usuario en Rappi, a pesar de aceptar términos y condiciones, tengo que adquirir una maleta donde voy a cargar mis pedidos. Una maleta que trae los logos, los colores y todo lo de Rappi. Y me identifica como Rappi Tender. Ahora, yo no compro la maleta que yo quiera, o sea, no son baratas. Si usted quiere cargar un pedido grande, usted debe comprar una maleta grande. Y entre más grande sea su pedido, entre más le quepa en su maleta, pues más va a poder transportar usted. Y más va a ganar para la plataforma, para usted, más va a ganar por medio de la plataforma. Si usted no tiene tanta plata, pues compre una maleta pequeña. Pero esa maleta pequeña, ¿qué quiere decir? Que usted no puede cargar tantos pedidos y que sus ingresos van a ser menores, ¿cierto? Pero recuerden, es obligatorio comprarla. Segunda señal de subordinación, ¿sí? Tercera señal de subordinación. Cuando yo les decía que no era que yo pudiese como repartidor estar, perdón, en la zona que yo quiera estar, ¿sí? Así yo quiera trabajar en el norte, yo no puedo trabajar en el norte porque yo quiero, yo tengo que trabajar en la zona donde Rappi me asigne. Y conforme la cantidad de pedidos, ir ascendiendo, ir mejorando de zona, ¿sí? Entonces no puedo simplemente repartir o trabajar por donde yo quiera. Es donde la aplicación, donde el algoritmo me asigne. Y si el algoritmo considera que yo completé los suficientes pedidos en esa zona, entonces ya me va dejando acceder a más zonas, como que va ampliando mi mapita. Entonces, otra señal de subordinación, ¿sí? Pero digamos que ¿cuál es la más notoria de todas? El bloqueo de la plataforma, ¿sí? La sanción. Para nosotros eso es una sanción, sin llevar ningún debido proceso. Entonces, desde Defense, desde el Centro de Solidaridad, con Unidad, que es el sindicato que agrupa a estos trabajadores, hemos entablado una estrategia jurídica y le hemos indicado a la empresa a través de derechos de petición y de acciones de tutela que ellos realmente violan un debido proceso, porque a pesar de que ellos aleguen que ellos no son una empresa que vincula a sus repartidores por medio de contrato de trabajo, sino que ellos son trabajadores independientes, pues el debido proceso siempre debe aplicarse entre particulares. Y tenemos algunos fallos favorables donde los jueces nos han dicho efectivamente esto es violación al debido proceso, independientemente de términos y condiciones. Usted debe informarle al trabajador y llevarle un debido proceso al repartidor por las razones que usted cree que lo está bloqueando. Y gracias a eso hemos logrado varios desbloqueos de varios trabajadores donde la plataforma nos dice, sí, qué pena, yo me equivoqué, habilitado nuevamente. Sí, que digamos que esa es la gran afectación de los repartidores en este momento, el hecho de que los bloqueen por cualquier razón bajo términos y condiciones. Entonces ya dijimos que efectivamente existe uno de los elementos y es la subordinación.
Ahora, prestación personal del servicio. Claro, ellos prestan su servicio de manera personal. Como les digo, ellos tienen que tener un usuario, un código, una maleta que vaya con ese usuario. Es decir, yo no le puedo ceder mis cosas a un tercero y que ese tercero preste los servicios por mí. Para nada, tengo que ser yo mismo como repartidor el que preste ese servicio. Entonces, ahí hay prestación personal del servicio. ¿Listo? Y que si hay una remuneración por el trabajo que yo realizo, sí, claro, hay una remuneración, que no tenemos claro cuál es el mínimo de esa remuneración, que lo que vienen peleando estos repartidores, estos trabajadores, es que exista un monto mínimo de pago por cada domicilio que se realice, pero que actualmente no existe. Entonces, claro que hay una remuneración, a pesar de que no hayan establecido una remuneración mínima. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que existen los tres elementos del contrato de trabajo. Subordinación, prestación personal del servicio y remuneración. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente estos trabajadores, los repartidores, y muy seguramente pase en muchas otras plataformas como Uber, como Bit, como Cabify, pero nos hemos enfocado en Rappi porque es una de las plataformas o es uno de los trabajos más precarios, uno de los contratos más disfrazados, o sea, un servicio que es casi como una esclavitud, es una precarización impresionante, unos bloqueos injustificados sin ningún tipo de razón. Entonces, ahí lo que existe es un contrato laboral. Para nosotros, ellos son trabajadores, ahí hay un contrato realidad y bajo el principio de la realidad sobre las formas pactadas, pues se deben iniciar todos los procesos. Es una tarea y una pelea que el sindicato ha decidido darse y la consecuencia de que se permitan estas plataformas eh, o más bien de que se permita este tipo de vínculo, porque no es que el servicio que presta la plataforma esté mal, es innovador, es tecnológico, pero realmente lo que está mal es el vínculo y es disfrazar el vínculo de esta manera, es disfrazar los contratos laborales de esta manera, es subordinar de la manera en que se está subordinando y se está precarizando porque al final nadie responde por el repartidor, la plataforma no responde, quien solicita el domicilio no responde, nadie responde por el repartidor, entonces hay trabajadores accidentados, hay trabajadores enfermos, incluso hay trabajadores que se han muerto por COVID-19, que han adquirido la enfermedad en la prestación de su servicio y que la plataforma simplemente dio un auxilio por el tiempo en que el trabajador estuvo aislado, pero no tiene en cuenta en absoluto el trabajador con secuelas, el trabajador que muere por esta enfermedad. Entonces, digamos que las consecuencias de este tipo de vínculo son bastante graves y es que básicamente el repartidor queda a la deriva y se ve en la obligación, obviamente, de luchar para demostrar que aquí lo que existe realmente es un contrato. Y es que el debate que se viene dando es que las plataformas deben tener una regulación especial, es que se debe regular este tipo de trabajo y es que debe regularse, no, o sea, para nosotros lo que se debe aplicar es la norma que ya existe. ¿Por qué? Porque aunque sea nuevo, aunque sea una subordinación diferente, aunque sea una subordinación por parte de un algoritmo, eh, ahí hay un contrato de trabajo. O sea, esto no necesita una regulación especial. Esto lo que necesita es la aplicación de las normas laborales que existen actualmente. Entonces, la idea es que conocieran un poco de las condiciones de estos trabajadores, porque realmente son trabajadores, que conocieran la gravedad de su vínculo y de estos contratos disfrazados y de la forma como la plataforma los vincula y que reflexionáramos un poco de por qué realmente se debe aplicar la norma a estas relaciones laborales. Y es que lo que sucede con esto es que este tipo de plataformas y este tipo de vínculos
Sí, eso es lo correcto. Este tipo de vínculos terminan desdibujando las relaciones laborales. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante con toda esta llegada de la revolución 4.0 y con toda la entrada de la tecnología y esta famosa economía naranja? ¿Qué va a pasar más adelante con las relaciones laborales? ¿Sí? O sea, no necesitamos una nueva regulación. O sea, necesitamos es que se apliquen realmente las normas laborales que son bastante claras a este tipo de relaciones. Eso básicamente era contarles esas condiciones. Ya vamos a ver más adelante mi compañera Yurani les va a explicar todo el tema de derecho comparado, cómo en otros países ya los jueces se atrevieron a decir, no, es que esto sí son relaciones laborales por estas razones, y vamos a ver cuáles son las similitudes de esas plataformas con las condiciones laborales que viven actualmente los repartidores de Rappi. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este espacio. Mi nombre es Yureni Moreno, yo también soy abogada de la Corporación Centro de Estudios Sociales para la Defensa de Derechos Defense y como lo ha mencionado Angeli, en esta segunda parte vamos a hablar de los fallos judiciales que a nivel mundial han dado respuesta a la pregunta de si existe o no una relación laboral entre las plataformas digitales y quienes prestan sus servicios para ellas. Pero antes de abordar de manera específica la pregunta, debemos tener en cuenta que los avances tecnológicos han cambiado no solo la manera en la que nos relacionamos las personas, sino también la manera en la que accedemos a bienes y servicios. Actualmente usamos con mayor frecuencia las plataformas digitales para resolver aspectos de nuestra vida diaria y esto lleva a una transformación de las sociedades y la economía a nivel mundial, pero a su vez ha generado una transformación en el concepto tradicional de las relaciones laborales. El número de personas que se vinculan actualmente a las plataformas digitales para prestar servicios viene aumentando de manera exponencial en los últimos años y tuvo un mayor crecimiento en la época de pandemia, en virtud de la falta de oportunidades de empleo formal y la crisis causada por el COVID-19, pues muchas de estas personas encontraron en el trabajo en las plataformas una salida para conseguir el sustento de sus familias, ya que con la pandemia pues se perdieron muchísimos empleos. Esto implica que estas nuevas dinámicas de trabajo que nacen del uso de la tecnología deben tener límites para no dejar desprotegidos a quienes trabajan con las plataformas digitales. Vamos entonces a ver que las plataformas digitales tienen un esquema en el cual se plantean tres sujetos. Por un lado la plataforma digital, por el otro lado el prestador del servicio y por último está el consumidor, el beneficiario final o el usuario. Para la prestación de servicios mediante plataformas digitales coexisten distintas relaciones de regímenes jurídicos distintos, aunque todas las plataformas no manejen las figuras de la misma manera. Ahora les voy a presentar, digamos, como la estructura, como la manera en la que funciona Rappi, pues teniendo en cuenta que Angeli ya les explicó, bueno, cuáles son esas relaciones entre la plataforma digital y el prestador del servicio, cómo se presta ese trabajo y cuáles son las condiciones de esos trabajadores en esta plataforma digital. Pero, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Cómo es la estructura para que Rappi funcione? Esta estructura, este modelo de negocio maneja 5 tipos de contratos. Un contrato entre el prestador del servicio y el usuario. Entonces, en el ejemplo que estamos hablando, el prestador de servicio es el rapitendero y el usuario, pues la persona que requiere el servicio. Aquí se recalca que la relación que existirá, o sea, se recalca por parte de la plataforma que la relación que va a existir entre el prestador del servicio y el usuario es una relación de mandato. Recordemos que el mandato está regulado por el Código Civil. En su artículo 2142 se expresa qué es el contrato de mandato. Y un contrato de mandato es aquel en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra o que se hace cargo de ellos por su cuenta y riesgo, por cuenta y riesgo de la primera, perdón. Entonces, hay una persona que concede un encargo que se llama mandante y hay otra persona que lo acepta que se llama mandatario. Este contrato de mandato puede ser gratuito o remunerado.
En este caso, pues es un contrato remunerado que el deber ser es que entre mandante y mandatario se defina cuál va a ser la tarifa de ese encargo, pero en este caso es la plataforma quien define esa tarifa. Por otro lado, está un contrato de compra-venta entre el prestador del servicio, es decir, Rapitendero en nuestro ejemplo, y el proveedor. Los proveedores son los restaurantes o los almacenes de cadena donde se ofertan los servicios. Y hay un tercer contrato que es el contrato entre el prestador de servicio, nuestro ejemplo Rappi Tendero y la plataforma Rappi. Un contrato entre Rappi y el Rappi Tendero o en otras plataformas entre el conductor y Uber o el domiciliario y Uber Eats. Digamos que existen muchas plataformas. En el ejemplo que estamos hablando, que es el caso específico de Rappi, el contrato entre Rappi y Rappi Tendero se desarrolla por unos términos y condiciones de uso de aplicación que debe aceptar el prestador del servicio. Esos términos y condiciones especifican dentro de ese contrato que esa relación será comercial y que regula una relación de intermediario para que pueda existir el contrato de mandato entre el prestador del servicio y el usuario. Digamos que eso lo deja muy claro en esos términos y condiciones, pero también establece cuáles serán las causales por las cuales podrá desvincularse a la persona de la plataforma, guardando una cláusula que dice que igual podrá la plataforma desvincular a cualquier trabajador digital en cualquier momento y sin ninguna explicación. Por otro lado, está un contrato entre el usuario y la plataforma digital. Entonces también habrá unos términos y condiciones de aceptación donde el usuario va a registrar sus datos de pago, porque aquí el pago entra directamente a la plataforma y la plataforma posteriormente será quien le realice el pago a los prestadores de servicio. Entonces, el contrato entre usuario y plataforma va a regular el pago y va a regular en esos términos y condiciones, también va a establecer de manera clara que habrá un contrato de mandato entre el prestador del servicio y el usuario. Eso lo recalcan una y otra vez en estos contratos. Y por último, existirá un contrato entre la plataforma y los proveedores, un contrato entre, por ejemplo, Rappi y los restaurantes que aparecen dentro de la aplicación o los almacenes de cadena, que son directamente quienes van a proveer los productos o servicios. Estos son los 5 contratos que se manejan, que tienen naturaleza civil y naturaleza comercial, los distintos contratos que se manejan y que son utilizados para poder desarrollar este modelo de negocio. Entonces, podemos decir que las plataformas digitales juegan con los diferentes modelos contractuales y las diferentes jurisdicciones para desarrollar el modelo de negocio. Esta modalidad de prestaciones de servicios de las plataformas digitales ha generado un intenso debate político y jurídico, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, toda vez que las regulaciones nacionales vigentes no contemplan específicamente esta modalidad de prestación de servicios y existen debates en cuanto a la naturaleza jurídica del vínculo existente entre los trabajadores digitales y la empresa propietaria de la plataforma tecnológica. Perdón. Vamos entonces a analizar cuál ha sido la posición de los jueces en los distintos países frente al debate sobre la existencia o no de una relación laboral entre las plataformas y quienes prestan servicios para ella. Es importante aquí tener en cuenta que el rasgo de subordinación es un elemento determinante de las relaciones de trabajo que trasciende pues, distintos sistemas jurídicos. Al ser un elemento determinante y que puede probarse a través de distintos medios de prueba que incluyen declaraciones de parte, testimonios, mensajes de texto intercambiados entre los trabajadores, todo tipo de mensajes digitales, imposiciones de sanciones económicas, notificaciones de desvinculación, digamos que todo esto son pruebas para entender la materialidad de la relación que une a los trabajadores con las plataformas. Muchos países se han pronunciado sobre este fenómeno digital y hemos encontrado posiciones
que indican que no existe una relación laboral, pero muchas otras posiciones que indican que sí existe una relación laboral. Entonces vamos a analizar primero cuál es la posición de las plataformas digitales y posteriormente vamos a analizar cuáles han sido los argumentos de los jueces y tribunales para declarar que sí existe una relación laboral. Entonces lo primero es que las plataformas digitales proponen siempre excepciones cuando se encuentran frente a una demanda por competencia y lo primero que por donde buscan evadir, digamos que su responsabilidad es por ese lado, diciendo no corresponde al juez de trabajo analizar la relación civil o comercial que se da entre la plataforma y el trabajador de la plataforma, o como dicen ellos, entre el prestador del servicio. Entonces ellos dicen, aquí el juez laboral no puede dirimir controversias porque estamos frente a contratos civiles y contratos comerciales. Posteriormente utilizan una serie de argumentos que lo he identificado en ocho posturas, en 8 partes, de los argumentos principales que utilizan las plataformas digitales. Entonces, las plataformas digitales, nosotras, dicen, nosotros somos simplemente figuras intermediarias. Las plataformas son simples intermediarias entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, porque las plataformas no prestan ningún servicio directamente. Entonces ellos dicen, nosotros simplemente apoyamos el mercado conectando a quienes requieren un servicio con quienes pueden prestar el servicio y con quienes proveen ese servicio. Entonces dicen, nosotros simplemente somos un intermediario que ayuda a que los usuarios satisfagan sus necesidades, los proveedores puedan vender sus productos y las personas puedan prestar sus servicios. Ese es el modelo del planteamiento intermediario que usan las empresas y que casi siempre está así especificado dentro de los objetos sociales de estas compañías. De otro lado, se vende la idea de que quienes prestan sus servicios para las plataformas digitales son empresarios independientes. Entonces dicen, los conductores y los domiciliarios son empresarios independientes que desarrollan su propio negocio. Desarrollan su propio negocio, o sea, su propia oferta de servicios a través de nuestra plataforma, dicen las plataformas digitales, pero siguen siendo ellos empresarios independientes porque desarrollan su modelo de negocio de manera autónoma. Y entonces ahí es donde venimos a analizar los siguientes puntos, como que no existen horarios de trabajo. Entonces ellos dicen, aquí no hay elementos de relación laboral porque primero no existen horarios de trabajo. Los conductores y los domiciliarios de las plataformas tendrán la libertad de elegir los días en los que van a trabajar, las franjas horarias en las que van a trabajar. La aplicación nunca va a fijar tiempos mínimos de trabajo ni va a fijar hora de inicio y hora de finalización de servicios. Entonces dicen, aquí no pueden existir elementos de subordinación, pues porque ellos manejan sus horarios como quieran manejarlos. También exponen que existe una autonomía para acceder a la aplicación, que los conductores y los domiciliarios tienen la facultad de acceder o de rechazar servicios. Si ellos quieren acceder a la aplicación y prestar servicios, lo hacen, pero si no quieren acceder a la aplicación, pues no va a haber ningún problema. Defienden la idea de la autonomía y defienden la idea del empresario independiente. Otro argumento que utilizan con frecuencia las plataformas es que se permite la multiconexión, es decir, los domiciliarios y los conductores pueden trabajar simultáneamente con otras plataformas digitales, incluso con aplicaciones que son competencia directa una de la otra y que no va a haber una relación de, de exclusividad. Entonces, aquí no va a existir una relación de exclusividad, se permite la multiconexión, por lo cual se reitera y se defiende esa idea de autonomía, de que puede prestar el servicio en la plataforma que quiera y en el momento que quiera. Dicen también, no se imponen rutas, es decir, ellos dicen, no hay instrucciones cuando se realizan las demandas, muchas veces dicen, bueno, si hay instrucciones porque la plataforma
indica cuál es la ruta que debe seguir y ellos dicen, no, nosotros no imponemos la ruta que los conductores o los domiciliarios vayan a seguir, simplemente la aplicación les sugiere cuál va a ser la ruta más eficiente y los conductores o los domiciliarios estarán siempre en la facultad de decidir si siguen o no esa ruta, pero no es vinculante, lo que implica que no existe instrucciones específicas para el desarrollo del servicio. Otro punto que, que manejan las plataformas y que es un argumento que han utilizado mucho los jueces que apoyan esta postura es que los conductores y domiciliarios operan con su propio capital. Entonces, trabajan con su capital autónomo porque todos los costos trabajan con ellos ponen sus herramientas y asumen los costos del uso de esas herramientas. Entonces, asumen los costos de su vehículo, de su moto, de su bicicleta, lo que refuerza para ellos que el trabajo es plenamente autónomo. Y por último, cuando hablan de la desvinculación de conductores o bloqueo, como lo llamamos nosotros, es que esas desvinculaciones, esos bloqueos a los conductores o domiciliarios se producen por infracción a los términos y condiciones, pero teniendo en cuenta que estos son de origen civil y comercial, no porque exista un contrato laboral. Y dice que no se realiza esta desconexión por como ejercicio del poder subordinante, sino que se realiza como ejercicio de la libertad de empresa para proteger el buen nombre de la compañía. Entonces ellos dicen, no podemos permitir que haya gente causando infracciones a los términos y condiciones que afecten el buen nombre de la compañía y que por eso bloquean o desvinculan a las personas que prestan el servicio cuando no se cumplen en aras de la protección del buen nombre de la empresa en ejercicio de su libertad de empresa y no como un poder subordinante sobre las personas que prestan servicio en las plataformas digitales. Estos pues son los principales argumentos que usan las plataformas digitales para reforzar esa idea de autonomía, esa idea de empresarios independientes y que en muchos ordenamientos a nivel mundial pues han venido siendo aceptadas estas tesis y han declarado que en estos casos no existe una relación laboral, pero existen otras posturas donde jueces y tribunales alrededor del mundo han dicho, sí, aquí sí nos encontramos frente a la existencia de una relación laboral y lo analizan desde el punto de vista de la libertad y autonomía. Entonces vamos a analizar aquí unos criterios que dicen que esa libertad y esa autonomía pues no se ven reflejadas del todo y lo analizan en varios aspectos. El primero es que es frente al funcionamiento de las plataformas, en donde ni los domiciliarios ni los conductores pueden fijar de manera autónoma la tarifa por el servicio que prestan. Ellos van a estar siempre obligados a aceptar el precio que la plataforma imponga de manera unilateral. Entonces, los domiciliarios o conductores no fijan las tarifas. Entonces, aquí es un primer limitante a esa supuesta autonomía que tienen las personas que prestan los servicios en las plataformas digitales. De otro lado, existen instrucciones que se imparten por parte de las plataformas a los trabajadores, ya sea conductores o domiciliarios, para ejercer su labor. Entonces, las plataformas entregan instrucciones para guiar el comportamiento bajo el uso de algoritmos que restringen la libertad en la prestación del servicio y que son recompensados, calificados o disciplinados, digamos que según esas instrucciones, según se cumplan o no esas instrucciones. Tercero, hablamos de la existencia de unos sistemas de calificación.
que existan en sistemas de calificación se usa para premiar o sancionar el comportamiento de los conductores o de los domiciliarios. Muchos fallos han destacado que el control que se ejerce mediante los algoritmos controlando el nivel de cumplimiento del servicio mediante puntuaciones o niveles controlan la fuerza de trabajo. Esto tiene, digamos que, una implicación directa con la tasa de aceptación de las jornadas de trabajo de los domiciliarios o los conductores, ya que el rechazo de un servicio puede que no esté penalizado directamente, pero sí se refleja en la valoración que tengan y la imposibilidad de acceder, digamos que a prestar el servicio en las mejores franjas horarias. Entonces, sí trae unas limitaciones, lo que dice, bueno, aquí la autonomía no es tal como se plantea. Por otro lado está, digamos que se imponen zonas de trabajo. Hay la facultad de los domiciliarios de trabajar en horarios y en zonas de su preferencia no depende de la autonomía, sino depende de la valoración que la plataforma haya hecho de cada repartidor o de cada conductor, estableciendo como un ranking a partir de esos sistemas de calificación. Entonces, no puede trabajar donde quiera, sino donde la plataforma le permita. Y por otro lado, pues está el control disciplinario que ejercen las plataformas que vinculan en su mayoría de los casos a los trabajadores mediante la aceptación de términos y condiciones, como ya lo habíamos expuesto al principio, y bajo esta premisa de los términos y condiciones se conservan esa facultad de desvincular a los trabajadores de la plataforma digital en cualquier momento. En muchos de los casos los jueces han expuesto que esa facultad no puede ser entendida como lo exponíamos ahorita, que es una simple coordinación de actividades empresariales, sino que es la imposición de normas que se deben cumplir por parte de los trabajadores de plataformas y que cuando ellos no las cumplan, no es decir, no cumplen esos términos y condiciones, pues existen consecuencias de naturaleza disciplinaria. Es el ejemplo de este análisis respecto al control disciplinario. Vamos a analizar el caso del Tribunal Supremo de España, donde declara la existencia de una relación laboral y en su análisis dice que en el contrato que se suscribieron entre las partes, es decir, en esos términos y condiciones, se especifican 13 cláusulas justificadas para resolver el contrato, conscientes en incumplimientos del repartidor, que es por retrasos continuados, por calificación deficiente, por ofensas verbales a otras personas, eh, y es decir, cualquier, digamos que actuación que para la empresa transgreda la buena fe contractual y el abuso de confianza en el desempeño de las funciones. Entonces, ahí hay, digamos que unos límites muy claros que establece en este caso la compañía Globo. Y en este caso específico, el tribunal dijo que el contrato de naturaleza comercial firmado por los domiciliarios y la plataforma replicaba en muchas de sus partes cláusulas para la terminación del contrato que estaban establecidas en la regulación laboral, lo que le permitió concluir al tribunal el poder disciplinario del que son objeto los domiciliarios en este caso. Y atendiendo la misma línea, en otro caso, la Comisión para la Conciliación, Mediación y Arbitraje de Sudáfrica, en un caso contra Uber, indicó que aunque no existe una supervisión física y directa ejercida por los miembros de la compañía, el control se realiza a través de la tecnología. Y en este caso, se encontró que incluso el movimiento del celular puede ser detectado por programas de geolocalización y que si el conductor no cumple con, digamos, los estándares que requiere la aplicación en sus términos y condiciones, pues la empresa puede ejercer ese poder de desactivación que es equivalente al poder de despido. Debemos tener en cuenta entonces que
muchas sentencias a nivel mundial, en muchas sentencias los jueces han criticado las estrategias jurídicas de contratación y defensa de las plataformas en lo que han considerado como un abuso del sistema jurídico. Así lo estableció el Tribunal de Cataluña en un caso contra Globo, donde pues ha sido condenado más de 8 veces por abuso de la condición del trabajador por cuenta propia, conforme lo define su jurisdicción, eh, ya que se abusa del uso de figuras contractuales civiles o comerciales para disfrazar una verdadera relación laboral. En otros casos, aplicando pues distintas versiones del principio de primacía de la realidad sobre las formas jurídicas, los jueces han rechazado el contenido de los contratos firmados entre las plataformas digitales y los trabajadores porque se considera que tergiversan verdaderos derechos y obligaciones de las partes, que son este contrato de términos y condiciones que les atribuyen naturaleza civil y comercial. Muchos de los fallos a nivel internacional han, han hecho un análisis muy profundo de esta situación y dicen que esta es una situación de justicia social y desigualdad, del análisis entre la plataforma digital y el trabajador de la plataforma digital respecto de la distribución de las cargas, eh, porque expresa específicamente volviendo a la Comisión de Mediación de Arbitraje de Sudáfrica, que la promoción de la justicia social implica el equilibrio del poder entre quienes tienen los recursos y quienes se encuentran en una posición más débil de la sociedad. Y para ello implica defender los derechos de los débiles y hacerlos accesibles para hacer valer sus derechos. Esta interpretación, pues es una interpretación que promueve la justicia social y que ellos dicen que la justicia social debe favorecer a los conductores que se encuentran en una posición considerablemente débil en comparación con Uber. Entonces, la posibilidad de que los conductores obtengan ingresos depende del acceso a la aplicación y la capacidad para conducir. En este caso, en Sudáfrica también se establece que aquí no estamos hablando de contratistas independientes en un sentido real y que solamente se puede prestar el servicio en total dependencia de la plataforma. Entonces, es un análisis que debe tenerse en cuenta y que además se ha tenido en cuenta en otros países, pero es muy importante porque no se deja de lado la justicia social al momento de analizar todas las condiciones en las que se presta el servicio. De otra parte, el Tribunal de California, también en un caso contra Uber, indicó que los ciudadanos tienen un interés legítimo en proteger a todos los trabajadores de las prácticas laborales de explotación y que los miles de conductores, en este caso de California, que están sujetos a una clasificación, digamos, que consideran ilegal por parte de la plataforma, deben ser considerados como miembros vitales de la comunidad, de la fuerza laboral y de sus familias. Y en este sentido, debe reconocerse que se requiere una protección a los trabajadores en condiciones de trabajo deficientes como las que se prestan por parte de las plataformas digitales. Vemos que esos son los argumentos iniciales y vamos a analizar. Son muchos los fallos que ya han declarado relaciones laborales, pero vamos a analizar unos casos específicos. El primero es el caso de Chile versus la aplicación de un trabajador versus la aplicación Pedidos Ya. Y en este caso, es importante analizar que el Tribunal Inferior de Chile decidió que Pedidos Ya ejercía control sobre las personas de mensajería y por lo tanto estableció una relación de empleo porque encontró los siguientes elementos y vamos a ver que se relacionan con los criterios que habíamos analizado anteriormente. Acá encontró que Pedidos Ya llevó a cabo el proceso de selección, revisión de antecedentes y capacitación en la app. Entonces,
Es similar, digamos, que al caso de Rappi, porque para poder trabajar en Rappi, pues tienes los prestadores de servicio, que en este caso ya los podemos llamar trabajadores en nuestro análisis, tienen que hacer unas capacitaciones previas para poder acceder a la aplicación y deben ingresar unos documentos para la certificación de identidad y de antecedentes. Entonces es un caso similar al de Chile en cuanto al acceso a la plataforma. Por otro lado, se encontró que quienes hacen parte de mensajería están obligados a llevar el atuendo de pedidos ya. Y eso también pasa en general con muchas plataformas digitales. En el caso de Rappi, están obligados a comprar una maleta, están a veces venden las gorras, todos los elementos distintivos de la empresa. Entonces, están obligados por lo menos a llevar la maleta con el nombre de la compañía, porque si no compran esta maleta no pueden acceder a trabajar en la aplicación. Por otro lado, en este caso de Chile se encontró que Pedidos Ya ejercía un control sobre sus trabajadores por medio de un sistema de calificación. Entonces, por estos sistemas de calificación se monitorea el desempeño de los mensajeros y se establece si existieron retrasos, si existieron rechazos, si se pausaron las órdenes, si se demoró, todo esta manera en la que se desempeña la labor, pues va a ser monitoreada en tiempo real por parte de Pedidos Ya. Y se califica la puntualidad y el trabajo para el acceso a otros pedidos. También se encontró que los conductores en esta aplicación no tenían permitido elegir cualquier turno y en los turnos eran determinados por pedidos ya con base en las calificaciones. Entonces, volvemos que son criterios que ya habíamos analizado antes, que se tienen en cuenta en el desarrollo de cada una de las plataformas, porque no todas funcionan de la misma manera, pero tienen muchos criterios coincidentes en la manera en la que se desarrolla el, el, la relación entre el prestador del servicio y la plataforma. Y por último, establece que Pedidos Ya no permite a los conductores o mensajeros establecer de manera libre las tarifas por los servicios que presta. Estos fueron los elementos que se tuvieron en cuenta en este fallo de Chile para decir, en efecto, aquí estamos frente a una relación laboral. Vamos a analizar ahora una sentencia de Francia contra Uber. En este caso, el Tribunal de Apelaciones de Francia encontró que para convertirse en socio se debían aceptar prestación de servicios de transporte, para la prestación de servicios de transporte, unos términos y condiciones escritos en un acuerdo, donde el conductor no podía organizar sus operaciones, buscar clientes ni proveedores. Los clientes y todo iban a ser determinados por la aplicación y además no, aquí se discutió que los términos y condiciones para la prestación de servicio de transporte eran impuestos por la plataforma. No hay un acuerdo previo en estos términos y condiciones, sino que son impuestos por la plataforma. Con respecto a las tarifas, pues acá también se establece como criterio indicador que no pueden los conductores establecer tarifas, sino que estas tarifas son establecidas por Uber. Aquí hablamos también en este caso de que el conductor no podía elegir la ruta, sino que el GPS le indicaba la ruta que debería tomar, lo que implica con instrucciones por parte de la aplicación. Otro aspecto que se tuvo en cuenta en este caso es que la aplicación supervisa la aceptación y el rechazo de los recorridos. No aceptar 3 recorridos podría llevar a la suspensión temporal y entonces los conductores eran
presionados para permanecer conectados, para proveer un recorrido y permanecer disponible para la aplicación. O sea, debían aceptarlos sin importar hacia dónde se dirigieran. Entonces, digamos que no hay aquí no hay un aspecto de autonomía porque tienen que aceptar los servicios independiente del lugar hacia donde se dirijan. No pueden ellos eh, negarse a hacer el recorrido, pues si no quieren tener ningún problema con la plataforma. Y también se encontró que los conductores solo tenían segundos para decidir si aceptan o no el trabajo sin ninguna información. O sea, ¡pum! Alerta de que salió un servicio, acepta o no acepta, sin, digamos que una información específica para determinar las condiciones o no en las que se iba a desarrollar el servicio. Por último, en este caso, el tribunal analizó que Uber tiene el poder de sancionar a los conductores, incluyendo pues su pérdida permanente de acceso a la plataforma, sin tener ningún tipo de defensa frente a esta decisión. Entonces, ellos consideran que no hay, digamos, como un derecho a la defensa cuando la decisión que toma Uber de desvincular sea arbitraria o desproporcionada. Entonces, este análisis de factores fueron los que tuvo en cuenta en este caso el Tribunal francés para establecer que sí existe una subordinación por parte de las plataformas digitales. También vamos a analizar un caso de Francia, pero ya no con Uber, sino con una empresa de domicilios donde el tribunal explicó que la existencia, perdón, de una relación de empleo no depende de la voluntad de las partes ni de la designación del contrato, es decir, de la formalidad, sino de los hechos bajo los cuales se lleva a cabo esa actividad. Para establecer la subordinación se requiere la realización de un trabajo bajo la supervisión de un empleador que tiene el poder de dar órdenes y de controlar el desempeño y de sancionar cualquier falla. En este caso se encontró que la aplicación contaba con un sistema de geolocalización que le permitía a la compañía monitorear al mensajero y determinar el total de kilómetros recorridos, le permitía verificar las condiciones en las que se prestó el servicio, permitía, o sea, supervisar cómo se prestaba el servicio, eh, le asignaba unas instrucciones para el cumplimiento del servicio y tenía la facultad de sancionar. Entonces, en este caso, eh, se consideró por parte del tribunal que también se cumplen con los elementos de subordinación y que se está frente a una relación laboral. Por otro lado, vamos a analizar una sentencia de Alemania donde se explicó que se expresó por parte de su, de los jueces que una relación de empleo se considera existente si el cliente controla la cooperación a través de una plataforma en línea operada por él, de manera que el contratista no es libre de organizar sus actividades en términos de lugar, hora, contenido, y esto pues es decisivo a la hora de tomar una decisión, eh, ya que se considera que las personas que trabajan para las plataformas digitales realizan trabajos de manera típica que lo harían otros empleados sujetos a instrucciones y sujetos a una dependencia total por parte de la plataforma. Por otro lado, está una sentencia de Corea del Sur donde para la declaratoria de la existencia de una relación laboral se tuvieron en cuenta elementos como que los conductores usan uniformes designados y operan de acuerdo a los procedimientos descritos en los términos y condiciones de la plataforma, que quienes conducen deben proveer
su propio trabajo por un salario durante un horario fijo de acuerdo a las instrucciones del empleador a través de la aplicación. Entonces, el servicio, se les asigna un servicio y el servicio debe ser prestado en las condiciones y en los tiempos en los que la aplicación lo determina. Y aquí también se habla la, de las instrucciones, de los términos y condiciones y de la facultad sancionatoria por no cumplir esos términos y condiciones. En este caso se analiza que también hay, en este caso de Corea, que pasa lo mismo que en Rappi, que hay, cuando se incumplen instrucciones, hay elementos sancionatorios como advertencias, como capacitaciones y el último, digamos que la última facultad sancionatoria es la desvinculación de la plataforma. Entonces, digamos que es preciso señalar que todos estos aspectos, estos criterios en el trabajo alrededor del mundo se materializan pues de manera muy similar. En este caso también se encontró que los conductores pues son evaluados, refieren a un sistema de evaluación donde el cliente califica con estrellas el servicio y eh, en este caso específico, pues no había, digamos, aquí en este caso sí hay una, como un arriendo por parte de la plataforma digital del vehículo. Entonces, aquí en este caso decía que no había autonomía en cuanto a la herramienta de trabajo. Y por último, pues vamos a mirar el caso de Uruguay. Estas son sentencias, digamos, general, pero no son las únicas, digamos que son sentencias que he traído para mirar cuáles han sido los criterios que han utilizado los jueces y los tribunales para decretar que sí existe una relación laboral, que estos criterios, como lo han visto, se repiten en varias sentencias independientes del país que la haya proferido. En el caso de Uruguay, el tribunal en este caso hizo un análisis para determinar la naturaleza de la relación conforme a los criterios de la recomendación 198 de la OIT, que son la integración del trabajador en la organización de la compañía, la realización del trabajo de acuerdo a las instrucciones o bajo el control de otra persona, el trabajo realizado única y principalmente para beneficio de otra persona. Y aquí hablamos del elemento de prestación personal, por ejemplo, en la aplicación de Uber y en muchas, sí, en la de Uber, en la de Rappi y en muchas aplicaciones está como un elemento para poder desvincular al trabajador que preste la cuenta o que no sea el quien preste el servicio. Entonces, muchas veces en las aplicaciones a uno como usuario le llega un mensaje que si la foto de la persona coincide con la persona que prestó el servicio, entonces aquí hablamos de un elemento de prestación personal del servicio. Eh, Otro elemento que tuvo en cuenta acá el tribunal de Uruguay es la disponibilidad del trabajador. El trabajador debe tener una disponibilidad y una tasa mínima de aceptación para poder continuar prestando servicios en la plataforma. Otra es el suministro de materiales y la remuneración periódica por los servicios que eh, se hayan prestado. En este caso, el tribunal encontró que Uber se beneficia del trabajo, aunque tanto Uber como el conductor se benefician de la relación. Uber es el principal beneficiario, porque Uber controla la tecnología y gana un porcentaje de cada recorrido a una tarifa que fija de manera unilateral. El conductor no sabe en el momento de aceptar el recorrido cuál va a ser la tarifa. También expone que la integración de las personas
en la organización se usa por medio de un proceso productivo que define Uber en su plataforma para conectar la demanda de transporte con la demanda de la prestación del servicio de conducción y recalca mucho el tema de la tarifa y dice que es un enlace en el proceso productivo organizado por Uber al que debe someterse el conductor. O sea, el conductor no elige sus clientes, se debe limitar a los que sean asignados por la plataforma. Y también aquí se recalca mucho que la realización del trabajo debe corresponder a las instrucciones que refleje la aplicación. Estos son entonces varios aspectos que encontramos en la legislación a nivel mundial. No solo estos países han eh, declarado la existencia de relación laboral en estos casos. También encontramos casos en Nueva Zelanda, en Suiza, en distintos países. Ya son muchos los países que han dicho, en efecto, estos criterios que hemos analizado son criterios que definen la subordinación. Entonces, entendemos que los jueces deben hacer una interpretación dinámica frente a las nuevas dinámicas del trabajo digital. Eh, no puede plantearse, no puede interpretarse la relación contractual en la esfera digital de la misma manera que se analiza la subordinación en contratos de prestación de servicios, por ejemplo. Entonces, los jueces deben hacer un análisis de fondo de todo el material probatorio y dinamizar esa interpretación frente a las condiciones de la sociedad actual. En Colombia se ha intentado definir proyectos de ley que regulen esta relación de prestación de servicios de las plataformas digitales, pero ninguno de estos proyectos de ley tienen como finalidad reconocer que entre las plataformas y quienes prestan el servicio existe una relación laboral. No, no tienen esa finalidad. Ahora, le corresponderá a la jurisdicción resolver en Colombia esta pregunta y pues será importante tener en cuenta pues todos estos elementos, estos criterios encontrados en la jurisdicción internacional que definen y que nos llevan a concluir que en efecto esa autonomía que ofrecen las plataformas digitales está bastante limitada eh, a la hora, pues en el ejercicio de la prestación de servicios en las condiciones en las que ya hemos analizado. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Pues al momento no tenemos el primer fallo, sí, ya se han presentado demandas ante la justicia ordinaria laboral para declarar la declaratoria de un contrato la realidad, pero pues hasta el momento no tenemos ningún fallo. Como lo mencionó Angeli, sí existen fallos de tutela que han protegido el derecho al debido proceso de las plataformas de los trabajadores de Rappi contra Rappi por en ejercicio de la facultad disciplinaria que ejercen ellos para el bloqueo de la plataforma. Se han radicado muchas acciones de tutela y han sido pocos fallos, pero ya tenemos fallos que protegen el derecho al debido proceso en esta relación de plataformas digitales con quienes prestan su servicio en ellas. Con esto finalizamos. Espero que les sea de buen recibo esta exposición y que hagamos un análisis profundo de lo que representa las dinámicas de la sociedad actual y declarar la existencia de derechos
para estas personas que trabajan en plataformas digitales, porque como lo mencioné al principio, cada vez son más las personas que trabajan en estas plataformas y, y en el contexto nuestro, digamos que están desprotegidas. Hay muchas cosas, hay muchas irregularidades que nacen de la naturaleza del contrato de las plataformas digitales, eh, que tampoco guardan una protección respecto a las condiciones, digamos que netamente civiles y comerciales que se expresan, y deja eso una puerta abierta a la vulneración de derechos. Entonces, en el caso nuestro, pues ya hay este descontento se reflejó en varias manifestaciones que han hecho los rapitenderos y distintos trabajadores de plataformas, y en la organización de un sindicato de plataformas digitales que promueva la defensa de los derechos que se ven amenazados por la falta de regulación en el ejercicio de estas plataformas digitales. Muchísimas gracias.